chicas, ¿cómo están? Hoy voy a terminar la presentación que no terminé el día que nos encontramos virtualmente en la clase de lógica. Sí, por favor. Bueno, sigue otra vez. Lo primero que quisiera resaltar, y tal como lo vimos en esa sesión, es que la lógica se encarga de estudiar el proceso de pensamiento, el modo como los seres humanos razonamos a partir de una serie de leyes y de principios que nos permiten llegar a conclusiones correctas o en ocasiones a conclusiones incorrectas. En ese sentido, lo que podríamos decir es que la lógica estudia las reglas y los principios que rigen los razonamientos. En este ejemplo en particular, tenemos los dos componentes fundamentales de un razonamiento lógico, ¿sí? La primera oración de este razonamiento, todos los hombres son mortales, es lo que nosotros denominamos una proposición o un enunciado. ¿Sí? Los enunciados son los ladrillos con los que los seres humanos construimos en nuestra mente los procesos de pensamiento y de razonamiento. Y cuando nosotros hablamos de verdad y de falsedad, pues nos referimos fundamentalmente a la verdad o falsedad de las proposiciones, ¿sí? Entonces, si nosotros afirmamos todos los hombres o todos los seres humanos son mortales, estamos enunciando una proposición sin duda verdadera, porque no existe ni ha existido hasta la fecha el primer ser humano que sea inmortal. La segunda proposición es Sócrates es hombre, ¿sí? Sócrates, el filósofo, es un caso particular, ¿sí? Y aquí lo que estamos afirmando finalmente es que Sócrates tiene una característica puntual que es lo que nosotros denominamos o consideramos como la humanidad. Y la última proposición, por consiguiente Sócrates es mortal, es lo que nosotros denominamos la conclusión de un razonamiento, ¿sí? Y como podemos deducir de este razonamiento, pues tenemos dos proposiciones verdaderas, ¿sí? Todos los hombres son mortales, verdadera. La cualidad de la mortalidad caracteriza a la humanidad, a la esencia del ser humano como ser mortal. Sócrates es hombre es una indicación concreta, particular, que subsume a Sócrates en la especie humana y por tanto eso nos permite concluir con absoluta certeza que Sócrates, como miembro de la humanidad, es igualmente un mortal. Entonces, esto es un argumento. Vemos que los argumentos son paquetes de proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas, y la lógica lo que nos permite analizar son los principios que rigen las relaciones entre las proposiciones y las conclusiones. ¿Bien? Sí. Ahora, a ustedes les habían hecho un par de preguntas, o les habían dejado un par de preguntas en el taller acerca de cuáles son los silogismos con lógica aparente y cuáles son los silogismos sin lógica aparente, pero que resultan siendo silogismos válidos, ¿sí? Yo traje dos ejemplos y a partir de estos dos ejemplos voy a explicarles o voy a darles una idea acerca de en qué consiste cada uno de estos modos de razonamiento, de estos modos o estos silogismos, ¿sí? El primer ejemplo es el siguiente: si llueve, entonces me mojo. Aquí tenemos una proposición, ¿sí? Si llueve, ¿verdad?, que termina convirtiéndose en la condición de una segunda proposición que es me mojo. Si llueve, entonces me mojo. Es decir, si se da la lluvia, entonces necesariamente yo habría de mojarme. Ese es un razonamiento condicional porque A es una condición de B. Es necesario que suceda A para que se dé B. Otra proposición de este razonamiento es me mojo, ¿cierto? Hay una afirmación allí. Me estoy mojando en este momento y posteriormente viene la conclusión, que sería, por tanto, llueve, ¿cierto? Dale, por favor, sigue. Sí. Vamos a hacer el análisis de este primer razonamiento, que es un razonamiento con lógica aparente, y vamos a mostrar, lo que quiero mostrarles es por qué ese razonamiento es en apariencia lógico, pero en el fondo no lo es, ¿sí? Lo primero que tendríamos que decir es que es un razonamiento que parece verdadero porque, en efecto, en el mundo en el que nosotros vivimos, siempre que llueve, sencillamente, si nosotros estamos en la calle, pues nos mojamos, ¿sí? Es absolutamente verdadero desde un punto de vista empírico y desde el punto de vista de la experiencia que eso suceda. Pero ojo,
Recuerden que la verdad y la falsedad de las proposiciones no es aquello que estudia la lógica. La lógica lo que estudia son las relaciones y los principios establecidos entre las proposiciones y las conclusiones. Por tanto, el hecho de que esa proposición sea verdadera o sea falsa no es el caso en este punto, ¿sí? Si nosotros nos quedamos analizando fundamentalmente tan solo las relaciones lógicas, ¿sí?, entre esas proposiciones que componen ese razonamiento, vamos a tener que este ejemplo se podría enunciar de la siguiente manera. Primero, siempre que se dé P, es decir, siempre que llueva, entonces, condición, yo me voy a mojar, que podríamos decir que es el estado Q. Si se da P, llueve, entonces necesariamente se va a dar Q, es decir, yo me voy a mojar. Y en la proposición 2 lo que se está afirmando es que se da Q, se está dando Q, es decir, yo me estoy mojando y llegamos a la conclusión de que está lloviendo, de que se está dando P, ¿sí? ¿Por qué es aparente la lógica de este razonamiento o de este argumento? Porque para que el argumento fuese verdadero y fuese lógico, lo que tendría que afirmarse es el condicional P, es decir, que está lloviendo, para que en efecto yo pudiese concluir que porque está lloviendo me estoy mojando, pero aquí lo que se está afirmando es el consecuente, no la condición, ¿cierto? Desde un punto de vista lógico, si yo digo que una condición es necesaria para que se dé Q, necesariamente tengo que afirmar esa condición para que la conclusión sea verdadera y para que el argumento sea válido desde un punto de vista lógico, pero en este caso en particular no estamos afirmando la condición, sino que estamos afirmando la consecuencia. Yo puedo estarme mojando, por ejemplo, porque estoy nadando en una piscina, o yo puedo estarme mojando, por ejemplo, porque estoy en un río, en un paseo con mi familia, con mis amigos, y eso no significa necesariamente que yo me esté mojando porque está lloviendo. La única manera de que la relación entre P y Q sea válida desde un punto de vista lógico es que afirmemos la proposición P y este caso es falso. No podemos afirmar la condición a partir del consecuente. Eso es un error lógico evidente. Eche para atrás, vuelve atrás. Otra vez. Ahora vamos a ver los silogismos que aparentemente no tienen lógica aparente, pero que terminan siendo válidos. Este es el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Si llueve, se secará mi ropa. Llueve, por tanto, mi ropa se va a secar. Fíjense que es el ejemplo opuesto al primero, ¿sí? Y parece sin lógica, pero parece sin lógica porque esta primera proposición, si llueve, entonces se secará mi ropa, es una proposición falsa desde un punto de vista empírico. Es decir, siempre que llueve y la ropa está tendida en el patio, se está secando en el patio, pues la ropa se va a mojar. Nosotros podemos sacar esa conclusión, afirmar esa proposición con verdad, ¿cierto? Pero recuerden de nuevo que la lógica no estudia la verdad de las proposiciones. Eso le compete a la experiencia o a la ciencia. A la lógica lo que le importa son las relaciones lógicas entre proposiciones y conclusiones. Sigue, adelante. Dale, sigue. Vamos a ver entonces cuál es la característica de este razonamiento. Si nosotros nos quedamos analizando fundamentalmente las relaciones lógicas, entonces tendríamos que el anterior ejemplo quedaría de la siguiente forma. La proposición 1 es, siempre que se dé P, es decir, siempre que llueva, entonces mi ropa se va a secar, es decir, entonces se va a dar Q, ¿sí? Si se da P, entonces se da Q. Condición, consecuencia. La segunda proposición es que se da P, es decir, está lloviendo. Por tanto, desde un punto de vista lógico, si se da P, es válido afirmar como conclusión que necesariamente se va a dar Q, ¿sí? Si se da P, entonces Q, es decir, llueve, entonces mi ropa se va a secar, ¿sí? Se da P, por tanto yo puedo afirmar que Q se da. Ojo, esto, lo repito, lo estamos hablando desde el punto de vista de las relaciones lógicas entre las proposiciones y la conclusión. No estamos hablando de la verdad de las proposiciones. En este sentido, es que yo quería, digamos, indicarles y mostrarles un poco en qué consisten los razonamientos o los argumentos sin lógica aparente, pero que terminan siendo válidos lógicamente, como es este caso, ¿cierto? Y en qué consisten aquellos razonamientos que en apariencia son lógicos, pero cuando uno analiza
los razonamientos desde el punto de vista de las relaciones y de los principios del razonamiento, pues sencillamente llega a la conclusión de que son absolutamente inválidos. Este es uno de los casos que estudia la lógica y con esto tenía que ver, o esta era las preguntas que les hizo el profesor en el taller, tenían que ver fundamentalmente con estos puntos. Gracias por atenderme y buena suerte.